Buenos días. Les damos la bienvenida a esta jornada que organizamos este cuatrimestre desde la Cátedra de Modelos y Teorías 4, Psicoanálisis Lacan, de la Universidad de Palermo. Aprovecho para agradecer a la universidad por acompañar siempre nuestras iniciativas y permitirnos poder organizar este encuentro. Bueno, las jornadas son un espacio que tiene su historia, su tradición, que es abrir una conversación a partir de algunas preguntas que venimos trabajando, que nos convocan a pensar con otros. Y bueno, uno de los ejes de estas cuestiones que nos preguntamos, que nos planteamos, gira en torno a la cuestión del malestar contemporáneo y de los modos de respuesta que se ofertan en la cultura a ese malestar. Y en ese sentido, ¿cómo se inscribe el psicoanálisis? Bueno, conmemorar el centenario de la publicación de El yo y el ello, escrito freudiano, nos pareció una ocasión para avanzar con estas cuestiones, para conversar acerca de la actualidad de lo que Freud introduce en ese texto, publicado originalmente en la tercera semana de abril de 1923. Bueno, como sitúa Strachey en la muy bella introducción que escribe para esta obra en la Standard Edition, el yo y el ello es la última de las grandes obras teóricas de Freud, y en verdad todos los escritos psicoanalíticos posteriores a su publicación llevan su impronta inconfundible. O, en palabras de Juan Carlos Cosentino, editor de una versión crítica del texto, es tal vez el último texto metapsicológico que conserva tanta fuerza innovadora y estructurante como para separar de hecho toda la literatura psicoanalítica en un antes y un después, en el momento en el que nace una disimetría entre lo reprimido inconsciente y ese material inconsciente que permanece no reconocido. Freud comienza este escrito ubicando que es un efecto de la torsión producida en 1920 con Más allá del principio del placer, cuestión que Lacan retoma al proponer su lectura desde el Embés, y dice también que lo que allí produce es algo nuevo, que anuncia las inflexiones de las adiciones que introduce a su metapsicología. Conciencia moral, sentimiento de culpa, necesidad de castigo, la permanente medida respecto del ideal, entre otras cuestiones que el escrito abre, ¿conservan su vigencia para interrogar la subjetividad de nuestra época? Tenemos dos invitados de lujo para desplegar algunas de estas cuestiones, Rolando Carotti y Lionel Kinkiewicz. Los invito a abrir los micrófonos y las cámaras para iniciar la conversación, también a mis compañeros de la cátedra, y le doy la palabra a Laura Ríos, que va a presentar a nuestro primer invitado. Empezaría Sebastián, que va a presentar a Lionel. Perdón, le doy la palabra a Sebastián. Bueno, invertí ahí. Buenas tardes. A Rolando si quiere prender la cámara también y acompañarnos en la conversación. Gracias, Rolando. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Y bueno, voy a presentar a Lionel Kinkiewicz, que es licenciado en Psicología, psicólogo de la planta del Hospital José Tiburcio Borda, es profesor universitario en la carrera de especialización en clínica psicoanalítica, en UAI, en UCES, para Argentina y Costa Rica. Es autor de numerosos libros y artículos científicos acerca de la obra de Sigmund Freud, entre ellos nuestro trabajo de edición de los manuscritos de Freud junto a Carlos Cosentino, con una amplia trayectoria en docencia e investigación, como les decía, y bueno, le damos la bienvenida a Lionel para comenzar esta jornada tan especial. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación a la Universidad de Palermo. Leila, muchas gracias. Es la segunda vez que tengo el agrado, de la verdad, que estar y compartir estos momentos de trabajo con ustedes, así que yo estoy muy contento de estar acá. Comencemos. Les quiero contar algunas cositas sobre el texto del Yo y el Ello. En el año cuando Juan Carlos Cosentino comienza con algunas traducciones de algunos textos de Freud, cuando tenía la cátedra de psicoanálisis en la Universidad de Buenos Aires, comienza con algunos trabajos de traducción hasta que
se encuentra con la edición de este libro, que los quiero recomendar, se llama Volver a los textos de Freud, absolutamente recomendable para todo aquel que quiera interesarse y leer en profundidad la obra de Freud, donde aparece un trabajo de investigación sobre los manuscritos que ya estaban a disposición en la Biblioteca del Congreso de Washington, donde se guardan los manuscritos de Freud. En este momento esos manuscritos están digitalizados, ustedes los pueden ver online, en ese momento no lo estaban, así que en ese momento Juan Carlos viaja a Washington a ver esos microfilms. Y así empieza un trabajo enorme de edición de El yo y el ello, pero no solo del texto, sino de su borrador y su copia en limpio, más algunas otras cosas que Freud había trabajado respecto a ese texto, que ahora les voy a mostrar. Les voy a compartir, para ir contándoles, un PowerPoint, espérenme que voy a compartir pantalla. Ahí se ve. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Ok, perfecto. Sí, lo vemos. Muy bien. Bien. El yo y el ello. Ahí va. El borrador del yo y el ello, en realidad, se comienza a escribir un año antes, en 1922. ¿Sí? Lo redacta desde el 23 de julio, al 9 de agosto. Rápidamente, en menos de un mes, escribe ese primer borrador. Y ese primer borrador tiene 3 partes. Y unas 32 páginas. Ese es el primer borrador que ustedes van a encontrar en la edición, que está en edición bilingüe. Esa... Creo que voy a achicarla, porque si no, no los veo. Bien. Podemos hablar de una primera parte, que es lo que ustedes conocen en realidad del texto, que es la introducción y los 6 capítulos. Ustedes dirán, ¿cómo 6 si son 5 los capítulos? Ahora les voy a contar por qué. Ahí tienen la imagen de lo que es la primer página de ese borrador. Ustedes saben que yo ya, creo que en la otra oportunidad que estuve invitado en la UP, les pude contar un poco cómo trabajaba Freud. Trabajaba en hojas muy grandes que él se hacía cortar especialmente en un tamaño que él quería, y las escribía luego las dividía en 2, ¿sí? Como un pequeño libro, y las escribía de los 2 lados. Ustedes van a ver que esa primera hoja está tachada, ¿sí? Con 2 líneas transversales azules. Eso es que cuando Freud escribía el borrador y después lo pasaba a la copia al limpio, iba tachando los párrafos que ya había transcrito al otro papel. ¿Sí? Primera página entonces, fíjese que tiene la fecha arriba, del 23 de julio del 22. Fíjense, esa es la letra de Freud, ¿sí? La letra current de Freud no es fácil. Nosotros en nuestras transcripciones de los borradores trabajamos con una traductora, que es Susana Goldman, que siempre hay que nombrar porque el trabajo que hace es increíble, que además puede leer esa letra tan particular de Freud, tan bonita también, que cuando se trata de borradores, en realidad hay muchas tachaduras, muchas correcciones de Freud que a veces son difíciles de discernir, y la verdad que tiene la habilidad para hacerlo. Les decía que el borrador tiene 6 capítulos, a diferencia de los 5 que tiene el texto publicado finalmente. Acá tienen un cuadro ustedes, este cuadro está en el libro también, para comparar las 3 versiones, el borrador, la copia al limpio y la versión impresa. Entonces van a ver, si ustedes se fijan, acá, que en el borrador el capítulo 2 y 3 pasan a ser después el capítulo 2 de la copia al limpio y la versión impresa. Y que el borrador tiene 2 capítulos 5 y 5', que son ese sexto capítulo de que les hablo. ¿Sí? El primer 5 va a pasar a ser el capítulo 4 de la copia al limpio, y ustedes van a ver que en la copia al limpio van a ver una tachadura en el número del capítulo del final, capítulo 5. Esto es importante porque uno puede ir comparando
capítulo a capítulo de las 3 versiones, y además párrafo a párrafo, ya que los párrafos están numerados, ustedes van a encontrar un cuadro comparativo de párrafos también de las 3 versiones, ¿sí? Para ir viendo el trabajo que va realizando Freud desde el inicio de la escritura del borrador hasta que decide publicarlo. Freud era una persona que hasta último momento hacía correcciones a sus escritos, hasta último momento. En las pruebas de Galera, por ejemplo. Van a ver que en el borrador, si se fijan en el cuadro, hay 2 secciones más, ¿sí? Por eso yo les dije al principio que tenía 3 partes el borrador, ¿sí? Todos los capítulos y 2 secciones más. La primera versión, esa otra parte, la segunda parte, esperen que quiero sacar esto de acá, que ahí está, ahí va. Se llama suplementos y complementos, ¿sí? Está compuesto solamente por 5 párrafos. Los 2 primeros párrafos de esos fueron incorporados con modificaciones y organizados de otro modo en lo que iba a ser el capítulo 5 definitivo, ¿sí? Ese que en el borrador figura 2 veces. Los 2 últimos de esos 5 van a ir al capítulo 3 definitivo, ¿sí? Y el del medio, que Freud no lo va a utilizar, había sido ya trabajado en el capítulo 9 de Psicología de las Masas. Entonces, evidentemente, esto es un pequeño apartado de Freud, que, ya que lo había también, ese párrafo en Psicología de las Masas lo había trabajado, que Freud, evidentemente, ya podemos pensar que tenía ahí guardado como, tal vez, ideas que él venía pensando respecto de lo que iba a escribir, o investigar, o transmitir. ¿Sí? Bueno, esa es esta segunda parte de suplementos y complementos. Hay una tercera parte mucho más interesante todavía. A ver si podemos... Ahí vamos. Que se llama, Freud lo escribe así, preguntas laterales, temas, fórmulas, análisis. ¿Sí? Y aquí también vemos ya como un momento anterior incluso del borrador, ¿sí? Donde Freud, antes de empezar siquiera a escribir el borrador, empieza a escribir ideas, anotaciones sueltas, ¿sí? Cosas que quiere trabajar, cosas que quiere transmitir en el texto. Fíjese que también algunas de esas van a estar, ahí como se muestra en la imagen, alguna tachada, ¿sí? Porque es alguna que ya entonces aparece. Entonces uno puede ver cómo eso va a aparecer después en el texto, en el borrador y en el texto publicado. Algunas de esas ideas. Otras las desecha, ¿sí? Ahí van a tener algunas, como por ejemplo que Freud se pregunta si los animales tienen un yo, un ello y un super yo, por ejemplo. Bueno, es muy disímil lo que escribe ahí Freud. Se los recomiendo para leer también. Y van a encontrar ahí, por ejemplo, esto. Por uno se pregunta, ¿de qué se trata el yo y el ello? ¿De qué se trata el texto? Entonces ya Freud lo escribe ahí, antes de empezar, dice, bueno, ¿de qué se va a tratar este trabajo que voy a escribir? Y dice, ese es el quinto párrafo de esta última parte. Dice, el trabajo combina, dice, 1, la idea del ello de Grodeck con el supuesto del más allá, del principio de placer, obviamente, de las 2 clases de pulsiones, y 3, el hecho del sentimiento inconsciente de culpa, añade un nuevo supuesto acerca de 4 mecanismos de desexualización, sublimación, ¿sí? Cuando está, lo que está entre corchetes es algo que en realidad Freud escribe, nosotros lo agregamos para que se entienda, ¿sí? Freud, como es un borrador, escribe más allá, escribe mecanismo, ¿sí? Desexualiz, ¿sí? ¿sí? Sublimación, lo digo en castellano, lo escribe en alemán obviamente. Y 5, se asienta una existencia de una desmezcla y se asienta sobre una nueva captación. 6, de relevo de la investidura de objeto, ¿sí? Con respecto a por la identificación. Entonces ustedes fíjense que Freud fue muy prolijo en su texto. Cada uno de estos puntos que él quería tratar, realmente los trató en su texto. ¿Sí? Ya tenía la idea bien clara de lo que quería trabajar. Otro interesante párrafo de ese pequeño escrito dice,
Paradigmas, anota Freud. La introyección del objeto perdido en la melancolía es paradigma de la formación del ideal del yo. Del mismo modo, la extensión del yo en el dolor interno es paradigma para el nacimiento del yo. ¿Sí? Ustedes van a ver, no se lo voy a leer ahora porque si no, no vamos a terminar más, pero van a ver que toda esta idea, fundamentalmente la cuestión del nacimiento del yo y el dolor, va a estar escrita por Freud en el capítulo 2, en el párrafo 22 del capítulo 2, ¿sí? Cuando habla del nacimiento del yo y hace su esquema tan famoso. Ahí, seguido de eso, va a hablar del nacimiento del yo y su relación con el dolor. Bien. Seguimos. Después de escribir ese borrador, Freud, como les mostré, escribe su copia en limpio, ¿sí? Transcribe nuevamente, prolijamente, el borrador con ya algunos agregados y algunas cosas que va a quitar de ahí. Hay un punto muy importante que no se los mostré cuando les mostré el cuadro, porque se los quería mostrar ahora, que el cambio de título del último capítulo ya se produce en la copia al limpio. Ese famoso, las relaciones de dependencia del yo, famoso capítulo, en realidad, en principio se iba a llamar el super yo como representante del ello. ¿Sí? Ahí tienen la foto del cambio de título. Esto les quiero mostrar esto para que puedan ir pensando cómo Freud constantemente hacía modificaciones a sus textos. ¿Sí? En el borrador, vuelvo un minuto al borrador, les quiero mostrar la página donde está el esquema famoso de Freud, ahí abajo. ¿Sí? Ese está miren, acá está el número, página 7 del borrador, también acá tachado, ya pasado en limpio. ¿Sí? Acá abajo hace su famosa bola de pelotas, como decía Lacan. Bolsa de pelotas. Fíjense, ¿sí? Este es el agrandado, este dibujo, ¿ok? Se los muestro porque no va a ser el mismo que aparece en la versión publicada, ¿sí? Cuando él ya hace la copia en limpio, ya lo modifica. Muy poco lo modifica, ¿sí? Pasa la represión, que estaba acá, al otro lado, y agrega percepción, conciencia, acá arriba, fíjense que acá no está, ¿sí? Acá solo ve usted. Invierte, es como si estuviera invertido, ¿sí? No es si está invertida la foto, sino que invierte el gráfico. Una pequeñez, si quieren, pero que fue modificando también ya en la copia al limpio. Este es el que va a quedar definitivo en la versión publicada, ¿ok? Después, sí, la versión publicada en 1923. El libro aparece en la tercera semana de abril de 1923, lo estamos conmemorando hoy, 100 años atrás. Durante las pruebas de galera, Freud continúa haciendo retoques y rectificaciones. En la división de manuscritos de la Biblioteca del Congreso en Washington se guarda una copia del original sin tapa y sin lomo. ¿Qué decía Freud de esto? El 17 de abril de 1923 escribe a Ferenczi: me parece que desde el más allá la curva ha ido en declive, se está autocriticando. Freud siempre, cuando escribía a sus discípulos sobre el texto que iba a salir, siempre que lo criticaba decía que no era bueno, ¿no? Acá nuevamente dice, me parece que desde el más allá la curva ha ido en declive. Este todavía era rico en ideas y está bien escrito. La psicología de masas, publicado hacía poco tiempo atrás, roza la banalidad. Y ello es francamente confuso, ensamblado de manera artificial y de una dicción horrorosa. Aparte de la idea básica del ello y de la ocurrencia acerca de la génesis de la moral, en este libro me disgusta prácticamente todo. La propia opinión de Freud sobre su texto. Unos poquitos ejemplos. Si comparamos el párrafo 8 del capítulo 4 del borrador con el capítulo 3 de la copia limpia y versión final, ¿sí?, nos encontramos con un cambio interesante. Dice Freud en la versión publicada:
Una digresión con respecto a nuestra meta, pero una digresión que no puede evitarse, es dejar que nuestra atención se detenga un momento en las identificaciones de objeto del yo. Si llegan a ser excesivas, si se vuelven demasiado numerosas y superintensas e inconciliables unas con otras, un resultado patológico anda cerca. Puede sobrevenir una fragmentación del yo si cada una de las identificaciones se aísla de la otra mediante resistencias. ¿Y acaso el secreto de los casos de la así llamada personalidad múltiple resida en que cada una de las identificaciones alternativamente arrebata para sí la conciencia? Pero incluso sin llegar lejos surge el tema de los conflictos entre las diferentes identificaciones en las que se disemina el yo, conflictos que en definitiva no pueden calificarse completamente de patológicos. ¿Ok? Esta es la versión que, en esta traducción que tenemos nosotros, pero que ustedes pueden encontrar muy parecida, en forma muy parecida, en las otras dos muy buenas versiones al castellano que hay de Amorortu y Biblioteca Nueva. Bien. Ese párrafo, que está así en la versión publicada, tenía otra cosa en su borrador muy interesante, muy importante, que Freud quita cuando lo pasa a la copia al limpio. Dice exactamente lo mismo hasta que llega a la mitad y dice, puede sobrevenir una fragmentación del yo, de modo que cada yo parte alternativamente arrebata para sí la conciencia, y acaso sea el secreto de las personalidades múltiples. Aún ahí donde esta escarpadura vertical, siguiendo una observación acertada del doctor Frink, que era un paciente que Freud estaba atendiendo en ese momento, no llega tan lejos, surge el tema de los conflictos entre las diferentes identificaciones, ¿sí? Conflictos que no deberían denominarse neuróticos, ¿sí? Después lo cambia a patológicos, pero lo interesante es que Freud por ahora quita de aquí esta idea de la escarpadura vertical, de una escarpadura, de una hendidura vertical, de una división, ¿sí? Vertical. Bueno, se pueden hacer conjeturas de por qué lo quita, después podemos hablar de eso, ¿sí? Pero no es casual que lo haya hecho en este párrafo, y es un párrafo muy importante, ya que en la copia al limpio, ¿sí? La idea de la escarpadura vertical ya no figura, pero sí aparece un signo al costado izquierdo del párrafo, la letra F, señalando lo que seguramente es el recordatorio de Foll caso. Cosentino marca la referencia al caso Félida X de notas sobre el concepto de inconsciente en psicoanálisis. Esta es la copia al limpio, aquí ven la letra F al lado, ¿sí? Ustedes si van al texto ese de 1912 de Freud, van a ver que Freud hace referencia al caso del doctor Assam sobre las personalidades múltiples, un famoso caso que había escrito a fines de 1800, sobre la cuestión de las personalidades múltiples, cosa que a Freud le interesaba bastante también, y lo trae, porque lo trae en ese texto, y vuelve aquí cuando está hablando del problema del inconsciente, ¿sí? Y esta escarpadura vertical del yo. Leila recién hablaba de las cuestiones de la contemporaneidad y demás. Bueno, desde hace poco tuve la oportunidad no la había tenido antes, en el hospital, de atender un caso de los que comúnmente se llama de personalidades múltiples, que no son a veces muy frecuentes que lleguen a nuestra clínica. Bien. Vamos rápido. Otro ejemplo, esta vez de las preguntas laterales, temas, etcétera, que dije antes, dice, la número 6 dice, el problema es si la sublimación realmente presupone identificación o si este proceso es solo un caso aislado. Si Freud se lo pregunta antes de empezar el texto. En la versión publicada vamos a encontrar el capítulo 5, el párrafo 21, que dice, no puede ahora seguir aclarando estas circunstancias sin dar entrada a un nuevo supuesto. El superyo se originó desde luego por una identificación con el arquetipo paterno. Cada identificación de esta clase tiene carácter de una desexualización o incluso de una sublimación. ¿Sí? Ven cómo aquellas primeras ideas aparecen y de algún modo Freud las incluye en su texto. Un ejemplo más, solamente para que puedan corregir la versión que van a encontrar en Amorortu, no en Ballesteros, ¿sí? En el párrafo 14 del capítulo 2 de la versión publicada, dice Freud, la experiencia clínica resuelve a favor de esto último, muestra que eso otro se comporta como un impulso reprimido, puede desplegar fuerzas pulsionantes sin que el yo advierta la compulsión. Tan solo la resistencia contra la compulsión, una demora en la reacción de descarga, consigue que
eso otro se haga consciente inmediatamente como displacer. Ahora, en la versión de Amor Tú, fíjense, ustedes la pueden buscar, no figura esta última parte, el como displacer. Solo consigue que esto otro se haga consciente inmediatamente. Bueno, no es un detalle menor que eso, que se hace consciente a partir de esa compulsión, aparezca como displacer, ¿sí? Así que, si tienen la versión a mano, capítulo, entonces, 2 de la versión publicada, pueden corregirlo. En Amor Tú, en Ballesteros está bien. Bien. Con esto, entonces, ya les quería dar este paneo, esta presentación, un poco de este texto tan importante de Freud. Voy a dejar de compartir pantalla. Y para terminar, quiero decirles algunas cosas, ¿sí? Pensando en que muchos de los que están acá son alumnos de la universidad y otros están también tal vez terminando su carrera, y que seguramente si están acá es porque les interesa la lectura de Freud, que quieren estudiar psicoanálisis, quieren dedicarse a la clínica. Entonces, una de las cuestiones que aparecen aquí es cómo leer el yo y el ello. ¿Sí? Lo podemos trasladar a otro texto de Freud, pero en este caso hablamos del yo y el ello. ¿Cómo leer el yo y el ello? Por supuesto que no hay una manera de leer, está claro. Nosotros, con nuestro trabajo de edición que estamos haciendo de los manuscritos, estamos proponiendo una manera. ¿Sí? ¿Cuál? Bueno, es una manera que no es, esto hay que leerlo así, ¿sí? Ahora yo en todo caso les voy a plantear cuál es esta manera, pero antes quiero decirles algo, ¿sí? Porque ¿cuál es el punto? Hay diversas maneras de leer a Freud, y que en cómo se ha leído a Freud, y cómo se lee a Freud, y cómo seguramente se sigue leyendo a Freud, a veces lamentablemente. Tenemos las lecturas historicistas de Freud, ¿sí? Donde obviamente siempre es importante reconocer y entender el contexto histórico del surgimiento del psicoanálisis, por supuesto. Pero a veces las lecturas historicistas nos quitan la oportunidad de entender lo disruptivo del trabajo de Freud. Y hay que tener un poco de cuidado con eso. Si ustedes buscan en las investigaciones fundamentalmente que se hacen en Estados Unidos sobre el psicoanálisis, o todos los textos que trabajan en Estados Unidos sobre el psicoanálisis, la mitad son sobre investigaciones sobre la historia del psicoanálisis, con detalles que realmente no aportan nada al psicoanálisis. Cómo se vestía la prima de la paciente de Freud cuando Freud atendía, una cosa que no sirve para nada. Y hay mucho trabajo de eso, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo. Ahora, también encontramos, ya no solo en otros países, sino en nuestro país, ¿sí? Que dentro del psicoanálisis, y no por fuera del psicoanálisis, se critica a Freud, diciendo, por ejemplo, queriendo advertir a los lectores, diciéndole, no, ustedes se creen que Freud inventó mucho, Freud no inventó casi nada, la mitad de los conceptos que utilizó Freud ya los habían utilizado otras personas antes, entonces ponen listados de quién había usado qué concepto, qué palabra que utiliza Freud. ¿Sí? Realmente algo bastante insólito, ¿no? A esos analistas que utilizan ese argumento para leer a Freud, les diría que lean a Borges, por ejemplo, quien dice que cada autor en realidad es el que crea sus precursores, y que es al revés, no es la temporalidad del psicoanálisis, siempre es retroactiva. Entonces, en este caso, justamente Freud es muy borgiano, ¿sí? Freud crea sus propios precursores. También, si quieren, después podemos hablar de eso. Tenemos también las lecturas biologicistas, ¿sí? Que siempre están al acecho desde aquellos que vienen desde los campos de la medicina y la psiquiatría. No todos, por supuesto, pero varios, ¿no? Y que últimamente suele ser un caballito de batalla de aquellos que critican, con las críticas actuales que hay al psicoanálisis y principalmente a Freud. Lo peor de esas críticas son cuando vienen del mismo campo del psicoanálisis. Y digo lo peor porque siempre en ese caso se huele que detrás suele haber una intención de progresismo que se acomoda a vaivenes de la moda, en particular con tal de conservar algún lugar de poder en alguna institución, ¿sí? Como por ejemplo en algunas universidades, por lo que yo les agradezco acá a la Universidad de Palermo que hagan esta jornada, les agradezco que me hayan invitado y que podamos hablar de Freud, ¿sí? En estos tiempos que Freud nuevamente, como tantas veces ya, es tan criticado.
también a veces se hace ese tipo de concesiones y de críticas por cobardía, ¿no? Como decía Freud, se empieza cediendo las palabras y luego se termina cediendo la cosa misma, y encontramos algunos que ya quieren sacar el concepto de falo y de castración de la teoría porque les molesta. También tenemos que, como nos enseñó Lacan, ¿sí? Los estragos que trajo la lectura de la psicología del yo. Lacan, Seminario 2, página 23, nos dice: lo que Freud introdujo a partir de 1920 son las nociones suplementarias entonces necesarias para mantener el principio de descentramiento del sujeto. Pero lejos de habérselo comprendido como debía, hubo una avalancha general, verdadera liberación de colegiales. Ah, el buen yo, otra vez con nosotros. ¿Qué libro? Volvemos a los caminos de la psicología general. Fue una alegría para ellos poder meter al yo nuevamente en el medio. Lacan se ha pasado seminarios y seminarios hablando de esa crítica. Tenemos, y con esto ya dos cositas más y voy terminando, tenemos la lectura dialéctica de Freud, que se ha hecho de Freud. ¿Cuál es esa lectura dialéctica? Les recomiendo leer, a los que tienen la edición de Amor Ortu de las obras de Freud, leer ese último, que no suele ser muy leído, ese último tomo, que a veces ni lo compran, porque total no es Freud, sobre la versión en castellano, ¿sí? Son los escritos de Echeverry explicando su traducción. Echeverry, un gran traductor de Freud, a que le debemos mucho, pero que había un problema con Echeverry, no era psicoanalista. ¿Sí? ¿Qué dice Echeverry? Merecen destacarse, dice, dos hechos en la página 78. El pensamiento de Freud ha procedido como un proceso centrífugo centrípeto, grandes síntesis que luego se dispersan en estudios parciales hasta prefigurar y alcanzar por fin una síntesis nueva. Los jalones, proyecto de psicología, capítulo 7 de interpretación de los sueños, formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, los trabajos sobre metapsicología, las dos síntesis complementarias de más allá del principio del placer y el yo y el ello, y quizás el esquema es la síntesis última, ¿sí? El de 1938. ¿Sí? Echeverry lee este trabajo y lo traduce, ¿sí? Pensando que este trabajo es un momento de síntesis de la obra de Freud. Creo que nada más equivocado que eso. Voy terminando. Está también la lectura estructuralista de Freud, ¿sí? Que tuvo su auge hace muchos años atrás, pero al que todavía vemos los efectos, ¿sí? Que se puede ver muy claramente cuando se toma un texto de Freud de 1895 y se lo compara con uno de 1935 sin explicar y entender qué diferencia hay, qué pasó en medio de esos 35 años que estuvieron en el medio, qué cambio de investigación seguía Freud, ¿sí? O que se extrae un texto de la obra como si no perteneciera a todo un trabajo que Freud realizó. Bien, ahí vemos, ¿no?, los excesos de interpretaciones sobre, por ejemplo, la famosa Carta 52 o el proyecto de psicología para neurólogos, como si eso explicara toda la obra de Freud. Bien, entonces, ¿qué a veces queremos proponer nosotros un poco? Un modo de lectura distinto, no es el único, no es el mejor, uno distinto, ¿sí? Que parte de un punto. ¿Cuál es el punto, creo yo, donde hay que partir? Esto es mi opinión, no es la única ni la mejor, pero ¿cuál es el punto, creo yo, para empezar a leer la obra de Freud? Primero, entender que para Freud, como él mismo lo dice y lo escribe, el psicoanálisis es siempre, en primer lugar, un método de investigación. ¿Sí? Y el punto es cómo investigaba Freud entonces, ¿no? Bueno, Freud lo dice en innumerables lugares, lo escribe en su obra, pero fundamentalmente lo dice en sus cartas a sus discípulos. Freud trabaja, lo pueden leer, tomo 12, página 255, hablando sobre el problema del onanismo, en este caso. Dice: no esperen gran cosa de mis propias contribuciones a los problemas que nos ocupan. Ustedes conocen mi preferencia por el tratamiento fragmentario de un asunto, en el interés de destacar los puntos que me parecen certificados. ¿Sí? Freud trabaja fragmentariamente, siempre.
Por eso nunca puede escribir un texto que sea una síntesis. Entonces, desde ahí partimos. Porque Freud investigaba fragmentariamente, por eso hablamos de psicoanálisis. Entonces, hacemos una propuesta de lectura que es ¿cuál? Brindar, en lo que nosotros podemos, las herramientas para leer a Freud y leer ese trabajo de investigación de Freud. En primer lugar, algo que nos está faltando en castellano, y que nosotros lentamente queremos ir haciendo, que es proponer una edición bilingüe, ¿sí? Porque por un lado, para no olvidar, ¿sí? Que nosotros leemos una traducción de Freud, no leemos a Freud directamente. Cosa importante. Segunda, lo interesante es que enfrentarse con la hoja en alemán y la hoja en castellano nos hace preguntar siempre qué leemos. ¿Sí? ¿Qué estamos leyendo cuando leemos? ¿Estamos leyendo a Freud? Si hay otro libro al lado que dice que es Freud y me dice algo distinto. Entonces, mantener la pregunta ¿qué leemos? Me parece fundamental cuando uno está leyendo a Freud. Y por supuesto, brindar notas introductorias, comentarios sobre las traducciones, sobre los recorridos de investigación, ¿sí? Para que el lector pueda entender que esto no es un texto cerrado, que las cosas salen así porque Freud es un iluminado que le cayó un rayo y entendió todo, sino que él viene construyendo algo, viene investigando, y que va a seguir investigando, que eso que dijo no es lo último que dijo. Entonces, y con esto cierro, y traigo a Borges nuevamente, creo que no hay lector como él, entonces nos puede enseñar algo. Yo les hablé, borrador, copia en limpio, texto publicado. Pero no hay que olvidar, como dice Borges, que solo un autor solo escribe borradores. ¿Sí? Que la versión publicada también, en definitiva, es un borrador. ¿Sí? Un borrador y precursor de otro texto que vendrá después, seguramente, en su investigación. ¿Sí? Con esto termino. ¿Sí? Muchas gracias por el espacio y nos quedamos después a charlar un poquito. Bueno, muchas gracias, Lionel. Muchas gracias, Lionel. Vamos a presentar ahora a nuestro segundo invitado, el doctor Rolando Carotti. Voy a leer un poquito su recorrido para presentarlo. Rolando Carotti es psicoanalista, es doctor en psicología, expresidente y miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, expresidente y miembro de Lazos Institución Psicoanalítica de La Plata, Argentina, exprofesor titular de Teoría Psicoanalítica en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata durante 28 años, profesor invitado de Clínica y Estructura en la Escuela de Psicología de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar en Chile, director de la Maestría en Fundamentos del Psicoanálisis en la carrera de Psicología de la Universidad de la Cuenca del Plata de la ciudad de Corrientes, Argentina, miembro del Consejo Científico de la Asociación Lacaniana Internacional de París, autor de los libros titulados Los tonos de la verdad, No hay relación sexual, hay relación social, El goce, la belleza y el tiempo, Las metamorfosis de la locura, Vagamos en la inconsistencia, Una sola gota de semen, El sexo y el crimen según Sade, Miente, miente que al final algo quedará, El niño, el espejo y la mirada, El goce y la mirada, y en colaboración el duelo, el malestar en la cultura y la clínica. Además, ha dictado clases, seminarios y presentaciones de trabajos en más de 200 congresos, jornadas y conferencias en Uruguay, México, Chile, Brasil, Colombia, Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Irlanda, Cuba y Turquía. Bueno, le agradecemos profundamente su participación y le damos la palabra para escuchar su comentario sobre este texto freudiano. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar acá con ustedes y agradezco mucho la invitación para formular algunas ideas que se me ocurren valiosas, muy importantes de este texto de Freud que hoy se está conmemorando en este acto. De modo que yo voy a tomar algunas partes del texto de Freud, algunos puntos, especialmente uno,
el problema de la sublimación, porque opté por enfatizar un aspecto de los tantos conceptos trabajados en este texto, porque curiosamente se llama el yo y el ello, pero al mismo tiempo la introducción del concepto nuevo no está marcada en el título, se trata del superyo, que tiene antecedentes, pero no con ese nombre en la obra de Freud. Pero me voy a detener entonces en una cuestión clásica, muy sabida. Para Freud, el complejo de Edipo y su núcleo, el complejo de castración, es el eje de su teoría. Y ahí el padre ocupa un lugar esencial porque de él depende que existan las relaciones sociales. El amor de los hijos que el padre profesa permite el lazo entre ellos. Una vez producido, entonces toda la reflexión freudiana sobre el Edipo necesita instaurar un nuevo mito que explica el origen de la ley, que es el mito de Totem y Tabú. Un poco antes de este texto, en 1921, en Psicología de las Masas, desarrolla justamente este aspecto alrededor de las nociones de identificación e ideal del yo que retornan en este texto, el yo y el ello. En Psicología de las Masas dice que hay una primera identificación fundada en el amor del padre, que está en el origen de la orientación de la vida amorosa del sujeto. La relación de identificación y amor por el padre está en el centro de la teoría freudiana de la Verliebtheit, es decir, el enamoramiento, la pasión amorosa. Y por eso un conductor, un líder, toma para la masa el mismo lugar que el hipnotizador para el hipnotizado. Es decir, encarna el ideal del yo de cada miembro de esa masa. El mismo fenómeno es referido al padre primordial de la horda, al Urvater, al padre primordial. De este modo, se puede concluir que cuando un hombre ama en el sentido de la Verliebtheit, es decir, el enamoramiento, es porque coloca al objeto de su amor, sea cual fuere, en el lugar del ideal del yo. Pero ese ideal es un ideal que hay que considerar de una manera particular, tal como Freud lo trabaja en este texto. Ese ideal se define como la formación sustitutiva de la añoranza del padre. La expresión que utiliza Freud es Vatersehnsucht, que quiere decir exactamente eso, añoranza o nostalgia del padre. Esto se encuentra en el texto El yo y el ello. Me voy a detener, como decía, en el problema de la sublimación, que es uno de los conceptos difíciles de abordar en el psicoanálisis, porque remite de entrada a toda la teoría de las pulsiones. Y al mismo tiempo es un tema que está desparramado a lo largo de toda la obra de Freud, desde las cartas a Fliess hasta el Moisés y su relación con el monoteísmo. Bueno, un autor como Glover, uno de los autores que se pueden remarcar en base a su producción en la historia del psicoanálisis, aunque se le pueden formular muchas críticas, yo selecciono solo una frase, cuando él dijo: la sublimación es cualquier cosa pero buena. Esta idea de relacionar la sublimación así, simplemente, con algo bueno y positivo, encierra también sus dificultades. No es necesariamente un buen punto de partida. Resulta difícil abordar el concepto de sublimación sin caer
casi inevitablemente en una suerte de aceptación a priori de esa idea, una especie de prejuicio de lo positivo que es que exista la sublimación. Pero yo creo que es válido resistirse a esa tentación, es decir, homologar lisa y llanamente a este concepto freudiano con lo sublime, es decir, con algo que incluso desde esa perspectiva de la elevación corona de laureles el proceso de la cura, y se constituiría en la garantía indiscutible de las altas virtudes psicoanalíticas. Este otro destino de la pulsión, como lo llama Freud, que sigue a la pulsión como eco a Narciso, es decir, aquello que implica, nuevamente, es una idea del yo y el ello, que implica la desmezcla que desanuda de eros a la pulsión de muerte. En Freud, y aunque meramente se pueda dar por añadidura, la sublimación parece que puede ser una especie de quiste de optimismo en el seno de ese supuesto pesimismo freudiano tan mentado. Entonces, ¿en qué se apoya esta idea? ¿En qué sentido puede estar jugándose un obstáculo? La palabra obstáculo recuerda sin duda a cualquiera que escucha y que es avisado y no demasiado olvidadizo de las modas teóricas, que el capítulo 4 del libro de Bachelard, La formación del espíritu científico, está dedicado justamente a esos obstáculos que Bachelard ilustra con los ejemplos de la esponja y del poro, y que consiste en el caso en el que una sola imagen, hasta una sola palabra, constituye toda la explicación. Estas metáforas que seducen a la razón no son más que, decía Bachelard, el producto espurio de intuiciones básicas. Es decir, imágenes particulares y lejanas que insensiblemente se convierten en esquemas generales. Así, de este modo, pienso, este singular destino pulsional, trabajado por Freud en muchos lugares, como dije, pero es muy significativo el trabajo que realiza en este texto, el yo y el ello, este singular destino pulsional, que llamamos sublimación, transforma la bruta materia en un producto sutil, aparentemente, entonces, según las concepciones habituales, elevado a las hiperbóreas regiones de lo sublime. La referencia freudiana en este texto al cuadro de Kaulbach sobre la batalla de los hunos ha tenido un destino por demás rastrero, y algunos buscan, llenos de esperanza, el camino que los lleve hacia la región más alta, aún al precio, que muchas veces desconocen pagar, de que en los estratos más profundos, esos estratos atravesados por sus pasos, no vuelve a crecer el pasto. En lugar, se podría pensar así, se ha pensado así, que en lugar del cuerpo a cuerpo amoroso o el destripamiento del semejante, se podría entonces sublimar al modo de resolver un complejo cálculo algebraico, pintar el Guernica o escribir Cuerpos y Almas. Entonces parecería evidente que sublimo. Todo consistiría en reducir algo del cuerpo e incrementar algo del alma a expensas de aquella reducción.
La carne se hace alma y me espiritualizo. Sería entonces un caso particular del eros platónico en su ascenso hacia el agatón. Es curioso que muchos autores hayan ido a buscar también en los orígenes de este concepto, en eso que se ha llamado el discurso sabio de los diccionarios, produciéndose ahí un desvío de la meta, que no es precisamente una sublimación, sino algo que implica el riesgo del extravío. Por ejemplo, un autor como Gilles Mathieu dice: la sublimación es un término de la química, lo cual es cierto, sin duda. Es una operación por la cual un cuerpo sólido volatilizado por el calor en un vaso cerrado llega contra la pared superior de ese vaso, donde vuelve a pasar al estado sólido y allí se fija. Etimológicamente, del latín sublimare, elevar en alto. Nuevamente, elevar en alto. La sublimación se caracteriza por el pasaje del estado sólido al estado gaseoso sin fase líquida intermedia. Nuevamente, al recurrir a la etimología, se remarca en este caso la elevación en lo alto, la relación de la sublimación con lo sublime. Pero es claro, la etimología no es la mejor de las consejeras. Si descartamos del concepto, al menos en una primera aproximación, la referencia a aquello que es elevado, ¿por qué entonces seguir adscribiendo los orígenes de la palabra freudiana a la química? Es cierto que se trataría de una metáfora, porque en cierto sentido toda palabra lo es. Pero no, en cambio, que esta palabra, sublimación, provenga de la química en el psicoanálisis. Entonces, es interesante recordar, tal como lo hace Freud en una carta a Jung el 10 de enero de 1912, en relación a cierto artículo que había propuesto Lugo Andrea Salomé, cuando Freud escribe: si quiere usted saber lo que opino del trabajo que nos ofrece la señora Salomé, es lo siguiente: no debemos rechazarlo en principio, siempre que se limite a la sublimación en su sentido psicoanalítico. Y dice ahí, utiliza la palabra sublimirum. Y deje a la química la otra sublimación. Y ahí utiliza la palabra sublimación, que existe en alemán, pero con T, y se pronuncia muy parecido al castellano. Sublimirum, sublimación. Son dos palabras que se traducen por sublimación. Pero Freud dice, la palabra sublimación en alemán, que suena muy parecido al castellano, pero se escribe con T, sin acento obviamente, es la sublimación en la química. En cambio, el término que propone Lacan, el término que propone Freud es sublimirum. Utilizar el término sublimirum. Ahora bien, es que la metáfora química como tal llevaría a ubicar en la sublimación el punto de privilegio más hacia algo concerniente al producto obtenido que en cierta particularidad del proceso. Cuando en realidad, en muchos lugares, Freud enfatiza la idea del valor que tiene no tanto o no solo el producto y su circulación y la valoración social de ese producto que circula, sino el mecanismo de producción de ese producto. La identificación lisa y llana de la operación sublimatoria con lo elevado en el sentido del valor social del producto llevaría a confundir las cosas. Confunde precisamente el problema de la valoración con el del reconocimiento de dicho producto en el terreno del otro. Problema que al pasar se ve obligado a hacerse cargo Freud cuando
en Introducción del Narcisismo, diferencia la sublimación de la idealización. Entonces, eso es un punto fundamental, privilegiar la operación sublimatoria antes que su producto. Por más que Freud a veces también pone el acento en el valor del producto y su circulación social, sin duda. Pero, demorando todavía su caracterización, si se podría designar como efecto de la sublimación la creación de aquellas condiciones que garantizan la posibilidad de su relanzamiento. Una diferencia entonces que quizá guarde no pocas relaciones con aquel mencionado por mí recién, el quiste de optimismo, como lo llamé, que parece abrirse entonces ante nosotros. La sublimación no se colma en su producto, repite el rehacerse, a diferencia del síntoma, que también es un producto, pero que repite un retorno. Así, si tomáramos como apoyo lo expuesto en un texto posterior al Yo y el Ello, en el malestar en la cultura, en el sentido de que gracias a la sublimación se pueden manifestar la evolución cultural, las actividades psíquicas superiores, la ciencia, el arte, la ideología, tendríamos que añadir que Freud al mismo tiempo afirma que también la represión posibilita la instauración de la cultura. Y sabemos que la doble faz de la represión y su cortejo de síntomas de displacer y de angustia también están en juego. Dicho de otro modo, en el caso de la represión, el pasaje de energía producido hace necesarias compensaciones económicas de todo tipo, por lo poco satisfactorio de las satisfacciones sustitutivas. ¿Y la sublimación entonces? Bueno, aquí estamos en un punto extremadamente problemático, que es el de la satisfacción de la pulsión. Por un camino sustitutivo, diferente no obstante al de la represión, la sublimación parece implicar la paradoja de que aún modificándose la meta pulsional, la pulsión, es capaz de alcanzar su meta de obtención de satisfacción. Ahora bien, si no se trata, como dice Freud, de una satisfacción sexual directa, ¿en qué consiste entonces esta extraña y paradigmática satisfacción sublimatoria de la pulsión? Porque Freud, en Pulsiones y sus destinos, un texto anterior al Yo y el Ello, se ocupa de eso que llama en el título ya las vicisitudes, o los destinos en la vieja traducción, la de López Ballesteros, Schicksale. Schicksale, pulsión y destinos de pulsión, es la última traducción, es posible esa traducción, pero hay que aclarar que esos Schicksale, esos destinos, son defensas, dice Freud en el texto. ¿Y cuáles son las defensas frente a la pulsión? Porque la pulsión requiere defensa, porque la pulsión se define por el exceso. Entonces se requieren defensas. Y Freud dice, las defensas son 4. La vuelta contra sí mismo, la transformación en lo contrario, la represión y la sublimación. Pero se podría decir que la vuelta contra sí mismo y la transformación con lo contrario, la transformación en lo contrario, Freud mismo dice que son características inmanentes de la pulsión. Por lo tanto, podríamos enfatizar las otras 2 defensas frente a la pulsión, ya que no hay defensa frente al deseo. El deseo es una defensa frente a la pulsión. ¿Y por qué se puede decir esto? Porque represión y sublimación, que son estos 2 los grandes destinos de la pulsión, las 2 grandes defensas de la pulsión, no son más que los 2 estatutos del deseo humano. El deseo humano es o reprimido o sublimado. Y por lo tanto, de los 4 destinos, si enfatizo 2, y esos 2 finalmente no son más que los estatutos del deseo, se puede decir que el deseo es
la defensa frente a la pulsión. No otra cosa dice, sin hacer este razonamiento, Lacan en su versión del sujeto cuando dice que no hay defensa frente al deseo, sino que el deseo es una defensa frente al goce pulsional. Frente al goce, dice. Entonces, ¿cómo responder a esta cuestión de lo que significa específicamente la satisfacción sublimatoria de la pulsión como un destino pulsional? Me puedo basar en muchas partes de la obra de Freud, pero voy a tomar un fragmento del capítulo 3 del Yo y el Ello, donde Freud dice así: la transposición así cumplida del libido de objeto en libido narcisista conlleva manifiestamente una resignación de las metas sexuales, una desexualización y por lo tanto una suerte de sublimación. Más aún, continúa Freud, aquí se plantea una cuestión que merece ser tratada a fondo. ¿No es este, pregunta Freud, no es este el camino universal hacia la sublimación? ¿No se cumplirá toda sublimación por la mediación del yo, que primeramente muda la libido de objeto en libido narcisista para después acaso ponerle otra meta? Más adelante, concluye Freud en esta frase que selecciono, más adelante hemos de ocuparnos de averiguar si esta mudanza no puede tener como consecuencia otros destinos de pulsión. Producir, por ejemplo, una desmezcla de las diferentes pulsiones fusionadas entre sí. Entonces, renunciar a las metas sexuales, vale decir, la desexualización, parecería entonces una forma de sublimación, dice Freud acá, cuya definición freudiana, por ejemplo, la que aparece en la conferencia número 32 de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, justamente aparece, está en juego ese concepto. Dice: distinguimos con el nombre de sublimación cierta clase de modificación de la meta y cambio de vía del objeto en la que interviene nuestra valoración social. El problema de la meta, el problema de las metas sexuales, obliga a retomar algunos conceptos inherentes al de pulsión. Ya para ir concluyendo, en cierto sentido, toda pulsión puede considerarse como de meta inhibida, si se entiende la función genital como el colmo de la satisfacción, como la meta sexual por excelencia. Se podría concluir, en consecuencia, que desde esta perspectiva, toda pulsión falla en la meta, porque la meta, el fin, no lo hay. No hay relación sexual, va a decir Lacan, aludiendo a esta idea, no hay relación proporción sexual. Vale decir, en relación a lo real de la reproducción sexuada, la pulsión es por definición siempre parcial, y en relación a lo imaginario de la relación sexual posible, la pulsión, toda pulsión, es zielgehemmt, es decir, de meta inhibida, en razón de su propia imposibilidad interna. Dicho de otro modo, si la inhibición presupone un obstáculo al cumplimiento de la meta, este obstáculo no es externo, tampoco accidental, sino necesario e intrínseco, pudiéndose situar ese obstáculo, en ese caso, en algo esencial, dice Freud, algo esencial de la función que rehúsa la satisfacción total y lleva a buscar otros caminos. Esto dice Freud en El malestar en la cultura. Enfoquemos entonces, a partir de esto, el problema de la relación entre la pulsión y su fin desde este ángulo, partiendo de otra cita freudiana, cuando Freud dice en las nuevas conferencias,
una pulsión se distingue de un estímulo, porque proviene de fuentes de estímulos situadas en el interior del cuerpo. Actúa como una fuerza constante y la persona no puede sustraérsele mediante la huida, como si es posible en el caso del estímulo externo. En la pulsión puede distinguirse fuente, objeto, meta, es decir, retoma las características tradicionales del concepto de pulsión. Pero los 4 términos que se usan en conexión con el concepto de pulsión, tal como se formulan en Pulsiones y Destinos de Pulsión, hacia 1915, en el texto que leí recién, en la cita que leí recién de las nuevas conferencias de 1932, están reducidas a 3, como leí: la fuente, el objeto y la meta, o fin. Es decir, que el 4.º término, que aparecía en Pulsiones y Destinos, el Drang, traducido como esfuerzo o perentoriedad, es en este texto lo que define a la pulsión, ¿no? En Pulsiones y Destinos es el Drang el que define a la pulsión, es el impulso, el esfuerzo, la perentoriedad. La pulsión adquiere eficacia psíquica, en tanto se define esencialmente como una fuerza constante. Ahora bien, ¿qué quiere decir que la pulsión adquiere eficacia psíquica, sino que es merced a un proceso, por así decir, de metaforización, de pérdida y sustitución, que la pulsión ingresa en el campo de lo psíquico, es decir, a través de un camino que va, como dice Freud, de la fuente a la meta? Pero entonces, tanto la fuente, entendida como un estado de excitación en lo corporal, en relación con la zona erógena, tanto la fuente como el fin, es decir, la meta, entendida como cancelación de esa excitación, parecen deslizarse hacia el exterior de ese campo, es decir, algo parecido a lo que deduce Lacan en el Seminario de la Ética del Psicoanálisis, el 9 de diciembre del año en que dicta ese seminario, a partir de su lectura de la Carta 52, respecto de la percepción y la conciencia. Ahora bien, cuando Freud trata la cuestión de la fuente, en el artículo de 1915, nos aporta una confirmación a algo que estaba diciendo recién, pero al mismo tiempo un punto de reparo para pensar de una manera distinta el problema de la meta. Pero no me voy a detener mayormente en eso porque no quiero extenderme, en todo caso después lo podemos seguir considerando. Y para ya concluir, voy a decir que de la lectura del yo y el ello se puede desprender, tal como lo enuncia el mismo Freud, que toda sublimación comporta una desexualización, pero él se pregunta también si toda sublimación tendrá como condición la mediación del yo, en tanto hay retiro del libido de objeto a favor de la libido narcisista. El texto deja entrever una respuesta afirmativa. Dice así: si esta energía de desplazamiento es libido desexualizada, es lícito llamarlo también sublimada, pues seguiría perseverando en el propósito principal del eros, el de unir y ligar, en la medida en que sirve a la producción de aquella unicidad por la cual el yo se distingue. Si incluimos los procesos de pensamiento en sentido lato entre esos desplazamientos, entonces el trabajo del pensar, ese también, es sufragado por una sublimación de fuerza pulsional erótica. Y Freud, entonces, termina con una pregunta. Henos aquí de nuevo frente a la posibilidad ya mencionada de que la sublimación se produzca regularmente por la mediación del yo. No es una afirmación, pero que encierra también una interrogación que queda ahí por ser un problema pendiente. Si queremos responder esa pregunta, yendo más lejos que lo que el texto mismo deja vislumbrar, eso implicaría profundizar la temática del ideal del yo, un tema trabajado también en este texto, como probable lugar de pasaje de la libido en su periplo
a la sublimación. Bueno, yo dejaría acá y bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rolando, Lionel. La verdad que un placer escucharlos por todo lo que aportaron y abrieron como cuestiones, ¿no? Para poder pensar. Bueno, abrimos el espacio para preguntas. A quienes están participando pueden escribir las preguntas en el chat, nosotros las leeremos. Mientras tanto, escuchaba a Rolando, súper interesante el recorrido, es tan complejísimo el problema de la sublimación, tan complejo, y todas las vueltas que tiene incluso ya solamente en el yo y el ello, ni hablar con las referencias que has nombrado. Y qué buena esa carta, sí, la de Freud y Jung que vos traes. Haciendo una de las cosas que aprendí, haciendo este trabajo con los libros, es que y no recordaba ese ejemplo, por eso dije acá tenemos otro ejemplo, de que Freud hace esa diferencia, respecto al trabajo de Luandra Salomé, entre sublimirum y sublimación. Y justamente eso es muy acorde a lo que Freud siempre hace, que es cómo utiliza las palabras en alemán que tienen origen latino, ¿sí? Que las utiliza específicamente para algunas cosas determinadas, cuando o se quiere poner muy formal con alguna cosa, o nombrar un concepto mucho más formalmente. Freud hace un esfuerzo por que su escritura fuera bastante comprensible y llana dentro de lo posible. Y es muy interesante ver cuándo utiliza en algunas oportunidades el término, habiendo dos opciones, como en este caso de sublimación, en su raíz latina, es porque le quiere dar cierto tono más formal, o más conceptual, o una intención tiene. ¿Sí? No importa cuál, hay que pensar qué intención tiene porque usa ese término y no el otro, por ejemplo. ¿Sí? Y en este caso, este que trae Rolando me parece más que claro. Dice sublimación, que es el término de raíz latina, lo dejamos para la ciencia y demás, y nosotros usamos el otro, en términos psicoanalíticos, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Freud utiliza otros términos. Representación, a veces en vez de forstelum, pocas veces. Oposición, ¿no? También son otros términos de raíz latina, como vos decías, ¿no? Ajá. Sí, Sí. y van a modificación también. Hay muchos, ahora no se me ocurren más, pero hay varios que cuando aparecen y uno dice, bueno, ¿por qué acá Freud usó este y no usó aquel que viene usando siempre? Ajá. Porque hay esas posibilidades, y es por algo. Siempre ahí yo creo que hay que detenerse, y por eso este ejemplo me parece que viene, es buenísimo. Uh-huh. Sí, Sí, en relación a... como Perdón. una diferencia conceptual, ¿no? Ahí está la cuestión, una clara diferencia conceptual. Sí, perdón, te lo quiero. Laura. No, me quedé pensando por ahí en algunas de las cuestiones que ustedes marcaban, y por ahí en esta cuestión que retomaba Lionel sobre esa diferencia que hace Freud, ¿no? Pero esto de lo que podemos pensar como propiamente analítico, ¿no? La sublimación en términos analíticos, diferenciándola de otros discursos, y bueno, y lo que Lionel también situaba como leer, ¿no? ¿Qué implicaría leer? Que hay distintos modos, ¿no? de leer, y que bueno, que él proponía un modo que él entiende que bueno, sigue esta propuesta freudiana, ¿no? de lo fragmentario. Y pensaba, bueno, ahí les pregunto a los dos, ¿no? Si estos recortes que ustedes traen, de alguna manera, así como en su momento
Freud introduce esto como novedad, de alguna manera no los traen como en su actualidad, ¿no? En su actualización, de poder interrogar cierta tendencia a totalizar o cierta tendencia totalitaria, o incluso cierta tendencia por ahí en relación a esto de lo que podríamos pensar como lo que desexualiza, lo que forcluye lo más humano, ¿no? La cuestión de la carne, ¿no? Eso que fragmenta, eso que hace que la pulsión sea un concepto parcial, ¿no? Bueno, un poco amplia la pregunta, pero bueno, una invitación, una reflexión en relación a los tiempos actuales. Bueno, no sé si Rolando quiere decir algo al respecto. ¿Hay Leer. alguna pregunta? En relación con sí, es muy importante el plantear los modos de lectura, ¿no? El psicoanálisis tiene una teoría de la lectura con varios matices que no es la única, ¿no? Pero no solo de la lectura de los textos y de los textos fundantes, sino también la lectura en general, ¿no? Y la lectura en el dispositivo analítico en sí, ¿no? Sí, Lacan hizo algunas consideraciones, pero podemos pensar otras en torno a lo que significa la lectura, ¿no? En sentido amplio. Y también, obviamente, si queremos especificar la lectura de Freud, ¿no? Hay lecturas sincronizadas de Freud, es decir, que si no encajan con una idea que Freud venía planteando y con algunos prejuicios del lector, se desestiman, ¿no? Como hizo no está mal seleccionar fragmentos de la obra de Freud y enfatizar el problema y seleccionar algunos como más valiosos que otros y encontrar contradicciones. Eso es fundamental, pero sincronizar es otra cosa. Sincronizar es lo que hizo, por ejemplo, la psicología del yo, que cuando lee la frase famosa, Vos war soll ich werden, que en todo caso se podría traducir literalmente, lo cual también es un problema. Lacan propone traducirlo de una manera un poco más libre, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Donde ello era el sujeto debe advenir, porque lee ese is como equivalente al sujeto. Bueno, es una interpretación, pero eso sin duda es muy distinto a la manera en que la psicología del yo la traduce a esa frase como el yo debe desalojar al ello, coherente con la idea de que entonces hay que reforzar el yo porque el yo tiene función de síntesis. Y olvidan que Freud, cuando dice el yo tiene función de síntesis, porque dice eso efectivamente, agrega, mejor dicho, habría que decir que tiene compulsión a la síntesis. Entonces, ahí sí es importante ver, pero que Freud dice compulsión más que función. Ahí aclara, mejor es decir compulsión. Entonces, leer esos matices es también un aspecto esencial, ¿no? Como uno podría decir, bueno, Lacan a la altura del seminario 7 dice, Freud se equivoca cuando homologa el superyo, introducido en el yo y el ello, con la conciencia moral. Sí, yo creo que tiene razón cuando los homologa, pero no siempre los homologa. Es decir, él los homologa porque la secuencia es referir toda la teoría del padre muerto y la conciencia moral con el superyo. Y establecer una especie de ética sostenida en el superyo. Pero cuando dice que el superyo es abogado del ello, y cuando da un ejemplo en el malestar en la cultura, sobre todo, del famoso anacoreta que renuncia a todos los placeres del mundo y no por eso se siente menos culpable, sino todo lo contrario,
está postulando una teoría del superyo defensora del goce. Es decir, una teoría concordante con la que postula Lacan cuando dice el superyo es otra dimensión de la ley que en vez de restringir el goce funciona como un imperativo, como un mandato de goce, obsceno y feroz. Pero cuando Freud dice que es abogado del ello y que el anacoreta, por más que conforma al superyo, el superyo sigue existiendo porque es voraz, sádico, etc. Entonces ahí no está homologando el superyo con la conciencia moral. Pero en los enunciados más explícitos dice el superyo es equivalente a la conciencia moral. Pero eso es lo que hay que leer, justamente, me parece, esas contradicciones, esas oscilaciones, esos puntos de dificultad que son muy ricos en la enseñanza de Freud, ¿no? Y por agrego las transformaciones, revelar los distintos giros, ¿no? Que hubo varios, hasta el gran giro del año 20, por supuesto, que redefine la teoría freudiana. Sí, pero... No, agrego algo de lo que decías tal cual, lo de la compulsión a la síntesis. ¿Cuál es el ejemplo de la compulsión a la síntesis cuando vamos a leer y a estudiar y a trabajar los textos? El querer comprender, como Lacan decía. Cuando Lacan decía no quieran comprender demasiado rápido, no me pidan que diga lo verdadero sobre lo verdadero. Está hablando de eso. ¿Sí? Uno siempre quiere comprender, ¿no? Esos párrafos del capítulo 3 del Yo y el Ello que marcaba Rolando, que son dificilísimos, oscurísimos, son 10 oraciones, una más compleja que otra, y uno está tentado a decirle a Freud, bueno, pero a ver, y entonces que, bueno, a ver, decilo, definímelo, y no, Freud no lo va a hacer, ¿sí? Cuando define algo, lo hace para seguir avanzando, y decir, bueno, hasta acá estamos con esto, y seguimos, ¿sí? Seguimos, a veces, justamente, en el mismo texto, después va ahí, cambia, pero acá el problema es querer comprender. Ese por un lado, y por el otro, la ley de la pasión, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo con Freud. Porque esto que dice Freud no me gusta, no estoy de acuerdo, está mal, ¿no? Entonces, eso pasa mucho también. Es muy difícil, yo leo, y hay cosas que no entiendo, me resultan muy difíciles, y a veces me sorprendo como hay personas que critican algunas cuestiones que o sea, a mí me parecen tan complicadas, tan difíciles, y con una liviandad solamente de la doxa, ¿no? Decir, no, esto a mí es casi eso, a mí no me gusta esto que dice acá, y no. En todo caso, Freud estaba equivocado. Si algo que no era Freud era ingenuo, ¿sí? Y los temas los retomaba, le daba vueltas, a veces lo dejaba ahí porque, bueno, no era todo, no pudo con todo, obviamente, y dejó muchos caminos abiertos para seguir trabajando, como el de la sublimación. Hay algunas preguntas acá de los participantes, les leo, a ver. Pregunta Dylan, ¿se puede pensar que el fin del análisis consiste en encontrar la sublimación de un deseo que contraviene la moral colectiva? Después, ¿les parece leo todas las preguntas y vamos retomando? ¿O quieren ir respondiendo? Sí, podría leer todas, sí. Sí. Otro participante dice, me quedé pensando en lo que decía Rolando acerca de la sublimación que comporta una desexualización, pregunta, ¿podría comentar algo más acerca de que habló también de la modificación del yo? Y una pregunta más, tomando esta idea de que la sublimación comporta la desexualización, ¿cómo se explica la hipersexualización que caracteriza esta época? ¿Hará falta más sublimación? Pregunta. Y yo no creo de ninguna manera que la sublimación sea lo esperable del fin del análisis. No.
el análisis no hubo espera del psicoanálisis para que existiera la sublimación. Se supone que el fin del análisis es la creación de algo diferente a lo que siempre existió, que es lo que Lacan llama la formación del deseo del analista, es decir, un deseo advertido que implica un deseo más fuerte que el deseo de ser amado. Eso es uno de los temas quizás fundamentales de la clínica contemporánea, del psicoanálisis, ¿no? No creo que la sublimación sea el término correcto para pensar el fin del análisis. La desexualización es un término que genera algún problema, porque eso no quiere decir que la sublimación no sea una forma de satisfacción, de encontrar una satisfacción. Esa es la dificultad que aparece en la sublimación. Pero la sublimación es una forma de satisfacción. Ese es el punto que me parece importante, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que hay que considerar a la desexualización como un término que tiene sus problemas, porque desexualización no implica la ausencia de satisfacción, ¿no? En todo caso son defensas que implican otra satisfacción frente a lo que es la satisfacción directa de la pulsión, la supuesta satisfacción directa de la pulsión. Entonces, ahí es donde me parece que hay que postular más bien el valor que tiene también la puesta en juego de la satisfacción en la sublimación. Por eso es que hay un goce sublimatorio. La palabra desexualización no debe hacer pensar, en mi opinión, por lo menos, que no exista un goce sublimatorio. Bueno, ese es un punto. No sé, había otra cosa más, creo que me preguntaban. De nuestra época. Bueno, nuestra época es una época de predominio a escala planetaria del discurso capitalista, es decir, un discurso que justamente, ya que usamos ese término de la segunda tópica freudiana, es como si rigiera un super-yo a escala social que funciona como un mandato absoluto de goce. Hay que gozar, es obligatorio gozar, se impone gozar. Entonces, pero se impone gozar no quiere decir que se impone gozar necesariamente con un partener. Se impone gozar incluso solo, casi con satisfacciones autísticas, para decirlo así, ¿no? Porque este discurso tiende a romper los lazos sociales, entonces es un mandato de goce donde se impone gozar solo, ¿no? Bueno, claro, pero como el psicoanálisis no es una concepción del mundo, el psicoanálisis no se propone romper con el discurso capitalista como si el psicoanálisis se pudiera hacer fracasar al discurso capitalista. En todo caso, lo que el psicoanálisis hace es generar la posibilidad de que exista en el mundo un deseo distinto que sí se opone a ese mandato de goce del discurso capitalista. El discurso capitalista va a fracasar, exista o no exista el psicoanálisis, ¿no? En ese sentido, tal vez la pregunta sobre la hipersexualización podría ir para ese lado, Rolando, de pensar este mandato de goce, ¿no? Es obligatorio gozar, satisfacerse, ser feliz, consumir y todos esos derivados, ¿no? Por ahí la pregunta acá del participante respecto de la hipersexualización, me parece interesante esto que vos traías. Claro. Sí. Por eso la depresión pasó a ser una especie de, como se la ha llamado, de enfermedad de nuestra época, pero no es una enfermedad, no es un síndrome, no es una entidad clínica, la depresión es un síntoma, pero que se eleva a partir de la psiquiatría contemporánea, en los manuales de psiquiatría,
en el DSM-5, en el último que se ha editado, como si fuera una entidad clínica, ¿no? Pero en realidad, claro, sin duda al servicio de los intereses de las empresas farmacéuticas. Por eso la histeria ha desaparecido prácticamente con ese nombre del DSM-5. Claro, porque no hay medicamentos antihistéricos. Lo que sí hay, todos los días aparece uno nuevo, medicamentos antidepresivos. Porque la depresión es esa entidad que se eleva a la categoría de síndrome o de enfermedad, porque va en contra del mandato de goce y de la producción inherente al impulso capitalista, ¿no? Agrego algo. La hipersexualización, Rolando hizo, cuando estaba hablando, hizo hincapié en un párrafo del capítulo 3, ¿sí? Cuando hablaba de la sublimación. En ese párrafo dice Freud, ¿no? Párrafo tremendo, oscurísimo. Es también una vía por la cual el yo puede dominar al ello. ¿Qué quiere decir que el yo domina al ello? Yo no veo que sea tan fácil poder explicar eso, ¿no? Pero sí podemos decir que la hipersexualización es la ilusión del yo de dominar al ello. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una cosa y de la otra? Este es el punto. Porque es la voluntad a veces del yo consciente que quiere, con la ilusión de la hipersexualidad y la libertad sexual, como ya ha habido en otras épocas, dominar algo del ello, como si eso pudiera ser posible. Cuando Freud está hablando de dominar el yo, no es tan fácil, no es tan simple eso. No hay una personita ahí que domina las cosas como quiere a voluntad, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay un punto ahí incluso con la traducción que se ha hecho de esos párrafos, donde a veces hubo toda una corriente de una mala lectura de ese párrafo respecto de leer de ahí un sepsum como una transposición. Rolando, que trajo ese párrafo, no, hizo un recorrido de cómo Freud está respecto de la libido y el yo y la sublimación, la desexualización, trabajando eso. Pero eso muchas veces se malentendió, porque esa es una palabra que en realidad sería mejor traducida como transmutación. Y entonces, ¿por qué traigo esto? Porque el problema de la transposición, que es todo un problema en la obra de Freud, la transposición, no así como está traducida en la obra de Amor por Echeverry, nos trae la idea de que el yo domina y transpone de la libido a los objetos, ¿sí? Y algo que Lacan criticó tanto, ¿no? E incluso hasta con el término de proyección, que cuando criticaba la psicología del yo y toda la corriente que trajo desde Abraham en adelante, no por culpa de Abraham, respecto de esta energía que va y viene por los objetos, viene al yo como si fuera unos tentáculos que no sé qué hacen con los objetos. ¿Sí? Freud está hablando de lo que me parece de otras cosas mucho más profundas y más complejas respecto de qué es para el yo dominar al ello. ¿Sí? ¿De qué se trata esa dominación? ¿Cómo puede hacer? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Qué pasa ahí con eso que viene trabajando el yo y el ello respecto de lo inconsciente? ¿Sí? Lo no reconocido. Bueno, no es tan complejo. No es tan complejo de plantear y no es fácil de dilucidar. Pero me parece que a veces estas épocas de hipersexualización creo que son una ilusión más de eso, digamos así en términos de Freud, de dominar al ello. Hay una pregunta más también acá. Dice, el pasaje necesario por el yo en términos de participar en la transformación de la libido de objeto a libido narcisística, para después sublimación eventualmente, ¿qué relación podría tener con el espíritu de la época? Y si podés, Rolando, aportar algo más sobre el pasaje por el ideal del yo, como probable pasaje de la libido en su... Pero fíjate qué interesante en esa pregunta, ahí tenés lo que te estoy diciendo. Está bien, pero no es una transformación. La transformación es como Rolando traía a los destinos de la próxima, la transformación, lo contrario, ¿sí? Esas son transformaciones.
¿Sí? Esto es una transmutación, no es lo mismo, no es la libido que se transforma, hay una transmutación, dice Freud, no una transformación. Entonces esa diferencia también hay que establecerlas para cuando, por lo menos empezar a decir, bueno, entonces ya esto no es lo mismo que esto. ¿Sí? El proceso no es el mismo, porque a Freud le interesaba en este problema de los procesos. ¿Sí? No es el mismo el proceso. ¿Sí? Como bien lo diferenciaba Rolando ahí con la sublimación y la represión. Pero bueno, no Sí, importa, vale, se entiende lo que quiere decir la pregunta igual, ¿no? Claramente, digo, yo estoy tomando un ejemplo nada más. sí, sí, claro, claro. Sí, Sí, porque la hay... segunda parte de la pregunta que se dirige a Rolando, perdón, Rolando, es eso, sobre el pasaje por el ideal del yo como probable pasaje de la libido en su periplo, agregó acá la participante, a la sublimación. Sí. Bueno, en la sublimación hay que destacar que el objeto del que se trata tiene cualidades especiales. Yo comentaba que en la mayoría de sus artículos, Freud define a la sublimación como satisfacción con cambio de meta, una satisfacción pulsional con cambio de meta. Es decir, un modo particular de procesar la pulsión sexual, que significa un pasaje entonces del campo de la satisfacción ligado al cuerpo hacia una satisfacción que se encamina a la realización de un producto. Por eso yo comenté que en la conferencia número 32, creo que lo comenté, de las nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, él hace una descripción un poco más completa y dice: la sublimación consiste en la modificación de la meta y en el cambio del objeto. Sin olvidar que, tratándose de la sublimación, el acento recae sobre la modificación de la meta. Pero, no obstante, se pueden hacer reflexiones interesantes acerca del objeto en cuestión. Porque esto está ligado a la pregunta. El objeto no es el que puede entrar en equivalencias con el objeto perdido. No es ese tipo de objeto que está postulando Freud acá. En la medida en que el yo se puede apropiar de sus cualidades, no sería ese objeto el que entra en equivalencia con el objeto perdido en la medida en que el yo se apropia de sus cualidades, o sea, lo que se llama identificación, sino que se trata de otro objeto, no del objeto de identificación, del objeto que contornea a la pulsión en su circuito. Es decir, un objeto parcial que no entra en equivalencia con el yo, sino con otros objetos parciales. Por eso, cuando se trata de la mediación del falo, ya esto está claro en Freud, esta mediación hace de los objetos parciales una serie, ¿no? Y Freud hablaba de la serie y las equivalencias fálicas. El pene, el niño, la materia fecal, el regalo, el dinero. Estos objetos de goce mantienen la ilusión fálico-narcisista del sujeto. ¿Por qué? Porque obturan la falta de objeto y se articulan en el fantasma. Ahora, la sublimación opera sobre esos objetos, vaciándolos, si puede decirse así, para que vuelvan a ser perdidos. Por eso Lacan, retomando esta idea que se puede leer en Freud, va a decir: la sublimación es el redoblamiento de la falta. Es decir, se reconstituye el lugar de la falta de objeto, que hace pasar entonces de una estructura pulsional a una estructura deseante, bajo la forma de la sublimación en este caso. Es decir, se trataría de un pasaje de la subjetivación sin sujeto que caracteriza a la pulsión al sujeto de deseo que adviene ahí donde el ello era, al perderse el objeto.
Aunque esto no significa que hay que asimilar sin más el deseo a la sublimación, porque no es la única forma del deseo, ¿no? Porque el deseo gira en el fantasma, cuya condición de real lo hace invariable, digamos, y por lo tanto se constituye también en punto de tensión. Es decir, que el deseo se pauta por el fantasma, pero no se puede liberar del fantasma. Salvo cuando en el fin del análisis se despliega un deseo más fuerte que el deseo del final del ser amado, que es lo que Lacan llama el deseo advertido de la inexistencia del sujeto supuesto saber en la terminología de Lacan, es decir, un deseo, lo que Lacan llama el deseo del analista. No entonces la vía de la sublimación, bueno, en relación con la otra pregunta, ¿no? Bueno, no sé, hay mucho más para trabajarlo, en temas muy interesantes. Sí, le agradezco a Lionel también su desarrollo en relación con las distintas versiones, el borrador, la modificación del borrador y la versión final, que es muy interesante. Bueno, muchas gracias. Hay muchos agradecimientos a los dos y mucho interés por las exposiciones. Bueno, a los dos les agradezco también la participación, ¿no? Y lo rico y todo lo que nos dejan pensando a partir de este texto, el yo y el ello, ¿no? Y lo que nos aporta para pensar el psicoanálisis en la época, ¿no? Que me parece que se dio cuenta de la actualidad del psicoanálisis, las exposiciones de ambos, ¿no? Quería hacer ese comentario. Gracias. Bueno, yo les agradezco también de nuevo la invitación, la oportunidad de poder pensar estos textos y trabajarlos, y bueno, poder transmitir modos de lectura, de compartir estos momentos, la verdad que me parece muy importante, ¿sí? Leer a Freud, y más en los ámbitos universitarios, no tener miedo a eso. Así que bueno, y Rolando, un gusto, ¿eh? La verdad que nunca había tenido oportunidad de compartir algún encuentro con vos, así que un gusto, un placer, un honor también. Bueno, yo también agradezco mucho, ha sido muy interesante. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente, a los que participaron, a Lionel, que ha sido muy valioso lo que planteó. Así que sí, es un gusto siempre volver a la lectura de Freud, porque a Freud a veces se lo olvida en base a la lectura de Lacan en muchos círculos, y en gran medida eso es un error, porque siempre es importante retomar la lectura de Freud, iniciarse en la lectura de Freud o retomarla permanentemente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lionel, Rolando, por sus aportes. La verdad que nos dejan con muchísimas preguntas para seguir pensando, por supuesto, también cómo se ponen en juego algunas cuestiones con respecto a la actualidad, ¿no? Y bueno, les agradecemos muchísimo su presencia y sus aportes, y que hayan tenido la amabilidad de responder también preguntas de quienes han estado presenciando el encuentro. No sé si hay un minutito más, porque hay una pregunta más que agregó uno de los participantes. Dice, tengo una pregunta: ¿cómo podría sublimarse aquella desviación sexual de los abusadores sexuales y manejar la hipersexualización forzada de las víctimas de los abusadores? Bueno, esto por ahí para un... Sí. Bueno, es una pregunta amplia, y aunque esté acotada hacia el tema de los abusadores y sus víctimas, habría que ver, en principio es un problema siempre patologizar, pero si suponemos que muchos de los abusadores y violadores son perversos, no creo que la sublimación sea algo fácil de conseguir con los pacientes perversos, ¿no? Los pacientes perversos están siempre
sometidos al mandato del superyo. Hay que gozar, es obligatorio gozar, no importa qué, ¿no? Y aunque a veces hay especificaciones. Así que no me parece que la sublimación sea algo tan fácil en el caso de las perversiones, si es que ligamos esta pregunta a una forma de perversión. Bueno, y una pregunta más, y bueno, con esto ya cerramos, estamos en el tiempo. Preguntan si el caso opuesto a la hipersexualización que habíamos conversado antes, la asexualidad, se puede pensar como una renuncia a la unificación de las pulsiones que da paso a la etapa genital. Es la asexualidad moderna, la resistencia a trascender la infancia. No hay asexualidad, no existe. Y trascender la infancia, nada más sexualizado que la infancia, nos enseñó Freud. Así que la asexualidad, en todo caso hay que pensar qué está pasando con la sexualidad ahí, ¿no? Asexual sería alguien que no esté atravesado por la sexualidad. No creo que exista un sujeto hablante atravesado por el lenguaje que sea sexual. Por ahí sería como en la línea de lo que vos planteabas, Lionel, ¿no? Como en una pretensión de un completo dominio por parte del yo, En principio ¿no? lo llamaría inhibición, tal vez, más que asexualidad. Pero una inhibición no está exenta de sexualidad, ¿no? Sí, porque aún aquel que, como en la expresión que decía Freud cuando hablaba de los destinos de la femineidad, o en la femineidad, o en la posibilidad de la femineidad, cuando hablaba de los tres caminos, él definía el primero como el apartamiento de la sexualidad, una de las posibilidades frente a la falta fálica en la niña, en la argumentación de Freud. Pero ese apartamiento de la sexualidad, esa apariencia de asexualidad, es una forma de sexualidad, es una forma de goce. Así es. Así que creo que Leonel tiene razón, frente a la cuestión de la sexualidad no hay una salida en el sentido de que el pasaje a la asexualidad o de no estar implicado en la asexualidad. La salida de la sexualidad en este camino de asexualidad, de apartamiento sexual, que podría reflejarse a veces en ciertos síntomas, como la frigidez. Bueno, la frigidez es un modo particular de goce sexual, ¿no? Y un modo particular de trasladar la castración al partenario. Una paciente en una oportunidad me dijo, yo tengo dos palabras que pueden hacer caer el narcisismo de cualquier hombre. Y yo, apresurándome un poco para saber cuáles eran, no necesité apurarme mucho porque en realidad ella misma dijo, ¿sabe cuáles son? Mire, cuando un hombre me penetra, yo le puedo preguntar, ¿está adentro? Es decir, aparece una pregunta referida al hecho de si el órgano fálico del partener masculino existe o no existe, si tiene valor o no, si le produce algo o no. Es decir, que en la frigidez, ese órgano que el otro posee y del cual puede hacer una exaltación narcisista, en la frigidez está indicando que no vale nada. Eso es un fuerte goce narcisista, sin duda, de naturaleza sexual. No escapa a la sexualidad, aun cuando aparentemente estaría apartada de la sexualidad a partir de esto que podría ser un síntoma, ¿no? Sí. Bueno, hay mucho para decir, sí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que fue un gusto enorme escucharlos, tenerlos en este espacio. Y bueno, como siempre, están abiertas las puertas para futuras invitaciones porque nos quedan un montón de preguntas y cuestiones que se abren a partir de estas
reflexiones y recortes que ustedes trajeron. Así que, bueno, muchísimas gracias.